hoy en día ese chavismo originario para mí ya no existe. ¿Cómo Sí. lo ves? ¿Cómo lo percibes? Sé que tienes contactos con esas bases. Nosotros hemos estado haciendo una evaluación del estatus del chavismo, de lo que se denomina ese movimiento, que lamentablemente fue vaciado de contenido. Hoy hablar del chavismo es hablar de dictadura, es hablar de persecución, de crimen, hablar de chavismo es hablar de inseguridad, de expropiaciones, es decir, todo lo malo que ha sucedido en los últimos 25 años en este país se le atribuye al chavismo. No hay diferenciación entre lo que la tarea que hizo Hugo Chávez con respecto a la soberanía petrolera. O sea, yo en lo personal veo a Chávez a beneficio de inventario. Sé que cometió muchísimos errores, sé que parte de esos errores los estamos pagando hoy en día, pero tengo que reconocer, por ejemplo, la tarea de haberle propuesto a la sociedad un pacto jurídico, político jurídico distinto que está en la Constitución, que hoy incluso esa oposición la defiende. Fíjate, ese es el pacto que nos une a todos. Por eso yo he insistido en que allí está el centro de todo. Entonces, ese chavismo está fraccionado, digamos, ese movimiento. Ya yo no lo quiero identificar ni siquiera como chavismo, ni originario, ni disidente, porque simple y llanamente está, digamos, desde adentro fue demolido. Y lo que quedan son ideas que se pueden salvar, que se pueden recuperar. La idea de una democracia soberana, la idea de la soberanía petrolera que hoy se perdió, la idea de que nos une una constitución, la idea de las libertades individuales y del bien común como sociedad. Entonces, buscando esas ideas fuerza es donde nos podemos encontrar más allá de la denominación de un movimiento político. Nosotros estamos hablando de otro tipo de movimiento político, porque ese movimiento político, que era un movimiento político molar, se desgastó y hoy está en desbandada. Fíjate, hay un grupo, yo lo veo así, hay un grupo que está absolutamente ciego, sordo y mudo, absolutamente dogmatizado en que lo que están haciendo es salvando la patria, conservando el poder como sea, aunque sea entregando la soberanía, aunque sea bajándose los pantalones, aunque sea perdiendo 100 años de soberanía petrolera, ¿ok? ¿Tienes ese grupo? ¿Cómo identificas en Hay un grupo, claro que lo hay, ellos tienen un grupo minoritario hoy, porque son una minoría. El 90% del país quiere otra cosa, Mildred. Esa es la verdad real. Lo decíamos en las elecciones. El 80% quiere un cambio y ni que vuelva Maduro. Ellos tienen, fíjate, ellos tienen lo que se llama ese grupo que se mantiene cerrado absolutamente y que Jorge Rodríguez, justifica. Delcy Rodríguez? Bueno, el rodriguismo junto con otros grupos de poder que están allí todavía, porque recuerda que cuando muere Chávez había como 6 grupos de poder. Tarek, Diosdado, Padrino, los Rodríguez, estaba la gente de Maduro, por supuesto. Eran como 6 grupos, ¿ok? Y entre esos 6 grupos, Maduro iba como haciendo malabarismo, repartiendo el poder, porque en eso se convirtió el poder. En vez de poder para servir, era poder para sostenerme como fuera. Ellos lo advirtieron, yo me quedo por las malas o por las buenas. Eso fue evidentemente deteriorando la base de ese movimiento molar, porque fue deteriorando la credibilidad. Y es lo que yo llamo una caída libre de la credibilidad. Hoy no más del 10% de la población cree en ellos. ¿Qué significa eso? Que esa minoría que tiene el poder de facto, porque además tiene grupos armados, porque además tiene armas, porque además ha instalado el miedo en la población, la gente tiene el miedo instalada. Hay un sector de la población que quisiera celebrar, más allá de que nosotros no estemos de acuerdo con la forma, ni estemos de acuerdo con una invasión. Hay un sector que está contento porque se llevaron a Maduro y resulta que esa gente no sale ni siquiera a celebrar, porque el que tiene el poder le advirtió que el que salga a celebrar se lo lleva preso. De hecho,
Tienen a 2 campesinos presos porque salieron a celebrar, de 74 y 72 años por allá en Mérida. Entonces, el aparato represor, el aparato de ese Estado forajido y fallido está intacto. O sea, ¿qué hizo el invasor? El invasor pactó con ese aparato represor según sus cálculos para evitar un mal mayor, porque, bueno, iba a pasar lo que pasó en Irak, que fue que le quemaron todas las refinerías y no pudieron tomar el petróleo sino a los 4 o 5 años. ¿Me entiendes? Entonces, era un juego de suma cero, en este caso. Entonces, ¿qué prefirieron ellos? Prefirieron una gerencia técnica, porque así se vende Delcy, una gerencia técnica frente a lo político. Entonces, lo político, que es lo que le da vida a la democracia, está disecado por un poder, por una minoría que tiene el poder y está allí. Y la gente tiene mucho miedo, por un lado. Otra gente, bueno, está confundida, mucha gente está confundida, incluso de ese movimiento que se llamó chavismo. No entiende los códigos de lo que está pasando, Mildred, porque fíjate la locura. Tú eres antiimperialista, amenazaste que si ponían un pie iban a quemar todo y se iba a desatar una guerra. Resulta que se llevaron al presidente entre gallos y medianoche, no hubo oposición a eso, nadie entiende por qué, porque no nos han rendido cuentas a ninguno de los venezolanos. No sabemos si fue una entrega controlada, no sabemos si fue que apagaron todo y no funcionó nada del sistema militar y de seguridad. Lo cierto es que allí simple y llanamente no hay una explicación y entonces cuando tú no das una explicación certera y no dices la verdad, lo que impera son los rumores. Entonces Claro. hay un sector muy grande que tiene una incertidumbre terrible, que no sabe qué va a pasar y además tiene miedo porque el aparato represor está intacto.